Muy buenas noches, compañeros y profesor. El día de hoy vamos a hablar acerca de la parte 2 de los trastornos del desarrollo de la lectoescritura. El día de ayer estuvimos conversando un poquito acerca de más lo general, ¿verdad? De tratamientos a nivel general, de ayudas a nivel general para todo esto, y estuvimos asociando mucho el tema de la dislexia. Más sin embargo, hoy vamos a hablar acerca de los tipos de trastornos en el desarrollo de la lectoescritura que pueden haber, o al menos los más comunes, ¿verdad? En este momento vamos a hablar acerca de la bradilia, por ejemplo. Se dice que esta es una dificultad en la articulación que viene a afectar el ritmo y la fluidez del habla. Además, suele estar relacionado con la emisión lenta de la palabra, con suspensiones temporales o alargamiento de fonemas. La bradilia puede producir mutismo temporal, tartamudismo, alargamiento excesivo de fonemas, ¿verdad? Algo excesivo, y puede estar relacionado con problemas neurológicos. Vamos a ver acerca de las causas, ¿verdad? ¿Qué produce esto? Bueno, suelen encontrarse, como ya dijimos, en pacientes con algún tipo de lesión cerebral, específicamente hablando de las áreas del cerebro vinculadas a la producción del lenguaje. Vamos a ver, todos estos pueden tener varias causas, ¿verdad? Que son como daños en las cuerdas vocales, lesiones en el cerebro, debilidad muscular, dificultades respiratorias, presencia de ictus, pólipos o nódulos en las cuerdas vocales. Estas pueden ser como las causas más comunes para este tipo de trastorno del desarrollo, ¿verdad? De la lectoescritura. Además, se puede deber a accidentes cardiovasculares, es muy común en estas áreas, o bien a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. ¿Cómo podemos detectar esto? ¿Cuáles son los síntomas que vamos a ver? Bueno, generalmente hay una lentitud al hablar exagerada, ¿verdad? Y una disminución de la capacidad de modular el tono y el ritmo, ¿verdad? Tienen una gran dificultad a la hora de articular las palabras. Sin embargo, su comprensión verbal es bastante buena, es perfectamente conservada. La persona entiende todo lo que se le dice. ¿Qué más síntomas vamos a poder ver? La repetición constante de sonidos, añade sonidos y palabras o frases muy sueltas, alarga en exceso las palabras, tiene movimientos involuntarios, un parpadeo intenso al hablar y al comunicarse, pausas frecuentes cuando se le está hablando y manifestación de sonidos distorsionados. El tratamiento para este va a ser muy variado, ¿verdad? Cada niño va a ser distinto, cada persona va a ser diferente y va a ser dependiendo de las causas, ¿verdad? El tratamiento, por eso debe atenderlo ya sea también el médico, ¿verdad? Observarlo, y también el logopeda, identificar cuál es la causa, y dependiendo de esta causa es que vamos a poder darle el tratamiento que necesita. Vamos a ver. Hay que mostrarle al paciente que tienen diferentes maneras de poder él expresarse, de ir aprendiendo a decir las palabras sin interrupciones, de una manera fluida, seguir conversando con él para que tenga una coordinación de sonidos que produce, para que mejore su respiración, incluso para que mejore los músculos fonadores y respiratorios que pueden estar atrofiados por falta de uso. Hay también otros tipos de tratamiento, que es como el fisiológico. Bueno, está el tratamiento psicológico, que se enfoca como en lo cognitivo, en lo conductual, en la terapia de aceptación y de compromiso. Y hay un tratamiento que también vamos a ver lo que es fisiológico, que hay muchas terapias para que el niño pueda estimular todo ese crecimiento neuronal. Para continuar vamos a ver el siguiente tema, que es la taquiquilia, que este es un trastorno de habla acelerada, es decir, que hablan demasiado rápido y por eso va a ser difícil de comprender por la rapidez con la que hablan. Esto aparece desde la infancia y hace referencia a la excesiva rapidez, ¿verdad? Valga la redundancia. Se caracteriza esta rapidez por la omisión de palabras y sílabas y sonidos. Todo esto van a omitir varias. Tiene una
dificultad a la hora de comprender por esto mismo. Hay una inquietud motriz en todo esto que puede ser muy leve o muy notoria y no necesariamente es por una desorganización semántica o sintáctica, sino que él mismo, al ser simplemente al querer conversar tan rápido, ¿verdad? Al hablar tan rápido, omite palabras, ¿verdad? Muchas veces la persona sabe que está omitiendo palabras, que está omitiendo sonidos, que está omitiendo sílabas, y que la gente no le puede comprender de este modo, pero aún así, aunque él se esfuerce en hacerlo, esa disminución no se da con tanta facilidad. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas de este trastorno? Es un trastorno o un patrón de comunicación multicasual, es decir, que va a tener diferentes tipos de factores a las que se va a deber. Puede estar relacionado con muchas cosas, puede deberse a esquemas emocionales, puede deberse a situaciones de estrés, puede deberse a estilos de crianza, puede deberse a manifestaciones de condiciones médicas, a una discapacidad, a trastornos de ansiedad. Tiene diferentes factores por los que este trastorno se puede llegar a dar. Por tanto, va a tener diferentes maneras de tratarse, ¿verdad? Diferentes tipos de tratamientos. Pero lo principal es que se reduzca el flujo de habla del niño, que se adecue su función respiratoria, que aumente la movilidad de la zona de la zona oral al hablar. Y es muy importante que los padres estén en esta situación, ¿verdad? Que estén al tanto para que uno les pueda conversar cómo ellos tienen que conversar adecuadamente con el niño, cómo pronunciar, cómo hacer ejercicios de respiración y demás, para que el niño tenga la guianza de todo esto y esté acompañado de los padres, que se sepa comprendido. Otro tipo de trastorno va a ser la lectura disrítmica, ¿verdad? Este es simplemente que no respeta como las pausas ni el orden, sino que ni los signos de puntuación, sino que sigue leyendo rapidísimo y de repente comienza a leer muy despacio. Por otra parte, la lectura imaginaria es curioso porque es que el niño va a memorizar lo que la maestra o lo que los demás están diciendo, lo memoriza para que cuando le corresponda leerlo, él finja que lo está leyendo, pero no es que lo está leyendo, sino que lo memorizó. Cuando por su parte es algo que no ha escuchado, que la maestra o los padres le piden nada más que lo lea, pues el niño no va a poder porque no lo va a comprender a detalle. Entonces él se va a basar en los dibujos o en el contexto que él encuentre y va a inventar la historia. Está la lectura arrastrada, también como otro tema aparte. Esta emerge por las dificultades en la percepción global. Esta va a impedir que obtenga correctamente el conjunto de la lectura y genera demora en la lectura para conseguir asimilar todo el texto. La lectura es una lectura repetida, el niño reitera las mismas palabras y las mismas sílabas y las mismas oraciones. Otro tema a tomar en cuenta es la disgrafía, ¿verdad? Vamos a poner esto ahí. Es la disgrafía. Esta disgrafía es un trastorno de la capacidad de escritura que se caracteriza por una serie de dificultades o incapacidades para comprender textos escritos. En la gran mayoría de los casos se presenta en niños que no padecen ninguna deficiencia intelectual ni neurológica. Solo que en algunos sujetos la disgrafía está asociada a trastornos de aprendizaje o problemas de, perceptomotricidad. La escritura a mano de estas personas, ¿verdad? Se va a ver muy desordenada, se le va a dificultar mucho incluso tomar un lápiz o tomar un lapicero, lo que es una tarea fácil para los demás, a él le va a costar, y puede deberse a todas estas condiciones pueden ser debidas a dos tipos o dos situaciones o dos factores. Las dificultades óptico-esenciales, que es un problema para procesar lo que está viendo, y la dificultad para procesar el lenguaje, que es problemas para procesar y dar sentido a lo que está escuchando. Son dos tipos distintos. Pronósticos, ¿qué nos pueden decir? ¿Cuáles son las causas? Se desarrolla en la infancia, es necesario intervenir apenas notemos algún solo síntoma para poder llevarlo. ¿Cuáles son esos síntomas que vamos a notar? El síntoma se va
como que se va a dividir en dos tipos, ¿verdad? Porque va a estar la disgrafía motriz, que es cuando el niño presenta una postura inadecuada, ¿verdad? Y en cómo agarra el lapicero, el lápiz, y escribe con mucha velocidad, entonces escribe de una manera muy incorrecta. Y está lo que es una disgrafía específica, que esta se va a caracterizar por una desviación en la percepción de lo que son las grafías, ¿verdad? Que provoca que el niño cree letras difíciles de reconocer y suele cometer muchos errores gramaticales y de puntuación. ¿Cuáles suelen ser, por ejemplo, las causas, ¿verdad? Pueden ser debido a causas neurológicas. Hay ocasiones en que la disgrafía se produce como consecuencia de un déficit neuronal que impide poder ordenar la información, y por lo mismo va a ser una dificultad ponerla en práctica todo esto, ¿verdad? Hacer la tarea, escribir. Hay causas psicomotrices, ¿verdad? Que existen niños que no desarrollan las habilidades al mismo tiempo que todos los demás. Y por lo tanto hay una alteración, ¿verdad? No lo desarrollan al mismo tiempo, no coordinan bien los movimientos de su mano, por ejemplo, y va a desarrollarse como una dificultad. El papel de los padres va a ser crucial, ¿verdad? Como en todos, va a ser crucial que ellos entiendan que el niño se sienta comprendido, que se sienta entendido, que no se preocupe, que no se estrese, y que poco a poco lo va a ir logrando. Para eso están los logopedas, para eso están los terapeutas, para que esto se debe mucho, casi siempre está asociado con lo que es la dislexia o con lo que es mucho estrés, ¿verdad? Que le va a producir todo eso. Entonces, trabajar en ejercicios cognitivos para poder ayudarle al niño a que se sienta mejor, a que haga ejercicios de mano, de coordinación motora, y poder ayudarle a que él poquito a poquito vaya logrando y mejorando esa área de él. Ya nos faltan poquitas, ya vamos por lo que es la dislalia, que es uno de los últimos temas. La disfasia, es que también está la dislalia, también vamos a ver la discalculia. Entonces, primero vamos a ver lo que es la disfasia. Este es un trastorno específico en la adquisición del lenguaje, se produce como consecuencia de un daño cerebral o condiciones cromosómicas y genéticas. Se dice que el paciente que sufre de dislalia tiene problemas para construir frases y encontrar las palabras correctas. La disfasia tiene tres tipos diferentes: la disfasia expresiva, la disfasia de recepción o evolutiva y la disfasia combinada. La expresiva es una dispraxia verbal, que es la incapacidad para realizar los movimientos concretos para generar los sonidos, de manera que el lenguaje sea fluido. Como no puede tener esta capacidad, ¿verdad? Como tiene esta incapacidad, entonces todo este mensaje va a ser muy poco fluido y difícil de comprender. También está lo que es la alteración fonológica, que se va a caracterizar por una mala articulación de las palabras u de los sonidos. La evolutiva viene más a la problemática que es a la hora de entender al propio niño, o que él pueda comprender a los demás. Dado a esto, el niño vamos a ver que el niño va a mostrar como poco interés para comunicarse con los demás. En cuanto a esto está también lo que es la disfasia combinada. Se caracteriza por una alteración en la comprensión del lenguaje y se clasifican en verbal y déficit sintáctico fonológico. La sordera verbal pues es muy grave, ¿verdad? Porque el niño no puede analizar e interpretar los sonidos y su discurso resulta pues muy escaso. Y el déficit sintáctico fonológico es la incapacidad para analizar frases largas o conceptos abstractos. Los síntomas. ¿Cuáles suelen ser los síntomas? Omisión de elementos gramaticales, no puede formular una frase correctamente, tiene una dificultad para los pronombres personales, tiene poca riqueza de vocabulario, tiene verbos empleados en infinitivo, alteración en la comprensión, y utiliza muchos gestos
y tiene una dificultad para recordar lo que son las oraciones. ¿A qué se puede causar esto? Ha causado, se le destaca que los problemas en la adquisición o maduración del lenguaje. No obstante, la causa principal de esto puede ser un daño cerebral, ¿verdad? Demencia, Parkinson, Alzheimer, falta de oxígeno al nacer, meningitis, encefalitis, factores hereditarios, tiene muchas. No es posible que se pueda prevenir, esto es algo que se sale del alcance humano, pero sí se puede tratar, ¿verdad? Tienen que hacer muchos ejercicios para distinguir sonidos, trabajar mucho la memoria auditiva, tienen que hacer ejercicios de aumento de vocabulario, ejercicios de escritura, ejercicios para organizar el campo semántico. Igual todo esto lo va a tratar como medicina física, logopedas, rehabilitación, terapeutas. Ellos son los que se van a encargar de esta área. La dislalia es un problema en la pronunciación que implica una articulación o dicción inadecuada de ciertos fonemas. Está la dislalia simple, la múltiple, la de otontismo y la de afín. Esta normalmente, bueno, cuando el niño ya tiene 5 años, el niño ya tiene que saber pronunciar totalmente bien todas las palabras. Es posible que la R pues le cueste un poquito más y esto cabe dentro de lo normal. No obstante, si vemos que de cierto tiempo la dificultad para pronunciar ciertas palabras o ciertos pronombres o ciertos fonemas se sigue complicando y sigue esta dificultad para hablar, es importante acudir a un médico. Porque las causas de la dislalia pueden ser, por ejemplo, funcionales, que sea un mal funcionamiento del aparato fonoarticulador, las orgánicas, que son malformaciones en los órganos fonadores. Pueden ser problemas auditivos, si el niño no está oyendo bien, no está comprendiendo bien, no va a poder articular bien, sino lo que él está escuchando que tal vez no es lo más correcto. El tratamiento de la dislalia va a ser ejercicios para mejorar esa musculatura empleada para la pronunciación, para poder perfeccionar su articulación. Pueden ser con muchos juegos de respiración y de expresión e incluso de repetición. Ya desde un niño pequeño ya él puede venir y analizar todos estos tipos de temas de lo que es procesamientos numéricos ya más sencillos, ¿verdad? Que si esto está mucho más grande, que si esto está mucho más pequeño, que allá hay mucho más, allá hay mucho menos, todo eso. Entonces hay estudios que se han hecho que han identificado que la discalculia, en la discalculia hay una alteración del sonido numérico, considerado como una habilidad innata que permite cuantificar, que eso es lo que está faltando, hay esa alteración. Y esto no nos va a permitir calcular un aproximado, como lo hace uno de una manera innata, con un número de objetos y distinguir si hay mucho o hay poco. Y esto le va a dificultar mucho en su vida personal si no se trata. No mantiene un orden estable al contar. Los síntomas pueden ser un poco sencillos de encontrar para poder tratar. Cuando compara dos conjuntos no sabe decir cuál elemento es más grande, cosas sencillas como esas. No puede realizar operaciones simples como una suma o una resta de 5 dígitos, por ejemplo. No hace estimaciones pequeñas hasta 10, por ejemplo, que yo le pregunte cuántos elementos hay acá y que él se le dificulte demasiado poder decir cuántos elementos hay ahí. También hay más señales en la primaria, por ejemplo, utiliza demasiado los dedos ya para contar en la educación primaria, le resulta muy complicado aún hacer los cálculos, le cuesta manipular cifras grandes, tiene errores de transcripción a la hora de que le dictan y tiene que escribir, todos esos son comunes, ¿verdad? Igual es repasar, es tomarlo en cuenta, es estar bastante rato con él, tratando de que poco a poco él pueda comprender, ¿verdad? Tener una atención individualizada en este tema. Y ya por último, para concluir, está la afasia, que va a ser un trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que van a controlar el lenguaje. Puede dificultar muchísimo la lectura y expresar lo que se desea, y a la hora de expresar lo que se desea decir puede dificultarle. Es muy común en adultos que sufren un derrame, por ejemplo. Va a venir a dificultar la lectura, la escritura, la expresividad.
También hay otras causas para la afasia, como los tumores cerebrales, las inflamaciones, las lesiones. Y existen cuatro tipos principales, digamos, que se puede decir. Por ejemplo, la afasia expresiva. El paciente sabe lo que quiere decir, pero tiene una dificultad para poder decirlo. Está lo que es la afasia receptiva, que se escucha la voz o puede leer un impreso, pero no le encuentra sentido a lo que está leyendo o lo que está escuchando. La afasia anómica, que es cuando el paciente no puede hablar, no puede entender lo que se le dice, leer o escribir. No puede, esa es la afasia global más bien. La afasia anómica tiene dificultad para usar las palabras correctas para describir objetos o lugares. Se le dificulta mucho encontrar esas palabras correctas y adecuadas. Y la afasia global, como ya le dije, ya les comentaba, es que no puede hablar, no puede entender lo que se le dice, no puede comprender lo que está leyendo o escribiendo. Algunas personas se pueden recuperar de una afasia sin tratamiento, sin embargo, es necesario que todos estos utilicen terapeutas de lenguaje para poder realizar los ejercicios correspondientes y que puedan recuperarse adecuadamente y de una manera eficaz y rápida. Eso sería todo de la segunda parte del trastorno del desarrollo de la lectoescritura. Muchas gracias y que pasen una excelente noche y un fin de semana.